Continuamos con el problema número 6 de julio 2022. Nos dice considerar la función f de x igual a e elevado a menos x al cuadrado para los valores positivos de x. Por cada punto m, x, f de x de la gráfica f, se trazan dos rectas paralelas a los ejes coordenados o x y o y. Estas dos rectas, junto con los ejes de coordenadas, definen un rectángulo. Vamos a ver mejor qué significa esto y a continuación contestaremos a las preguntas. Tenemos aquí nuestra función representada, f de x igual a e elevado a menos x al cuadrado, y lo que nos está diciendo es que por cada punto de esta función, pues que tracemos una recta paralela a los ejes, es decir, una recta paralela al eje OX y una recta paralela al eje OY, de manera que obtengamos este rectángulo de aquí. El apartado A nos dice que determinemos el área del rectángulo en función de X. Fijaros que el área de un rectángulo siempre es base por altura. Entonces la base en este caso es X y la altura, fijaros que justo coincide con la función, por tanto esa altura es f de x, tanto base por altura, x por f de x, es decir, x por esa función e elevado a menos x al cuadrado. Y ya tenemos nuestra función área en función de la x. Nos pasemos al siguiente apartado. Tenemos aquí la expresión del área en función de x y lo que vamos a hacer ahora es contestar al apartado B que nos dice encontrar el punto M que proporciona mayor área y calcular esta área. Para calcular ese valor de M o ese valor de X en realidad que me da el área máxima, lo que vamos a hacer es derivar nuestra función área, vamos a maximizarla. Una vez la hayamos derivado, lo que vamos a hacer es igualarla a 0 y a partir de esa expresión obtener ese valor de X que me da ese área máxima. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es derivar nuestra función área. Para derivarla, fijaros que tenemos el producto de dos funciones. Tenemos que aplicar la siguiente regla de derivación. Cuando tenemos el producto de dos funciones, la derivada de ese producto sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero fijaros que también tenemos elevado a una función. Acordaros que cuando tenemos elevado a una función y queremos derivar esa función, nos va a dar la derivada e elevado a esa función, pero luego por la derivada de esa función, porque él no está elevado a x, sino que está elevado a una función. Por tanto, aplicamos la regla de la cadena. Sería multiplicado por la derivada de esa función. Ahora que ya sabemos cómo derivar nuestra función, pues vamos a derivarla. Fijaros, tenemos la derivada de nuestra función, sería la derivada del primero, la derivada de x es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería la derivada de e elevado a menos x al cuadrado, ese e elevado a menos x al cuadrado por la derivada de esa función, que fijaros que es una exponencial, este 2 pasaría adelante multiplicando el menos, y luego rebajaríamos un grado, nos quedaría pues por menos 2x. Simplificando, vamos a sacar factor común. Fijaros que sacamos factor común esta e elevado a menos x al cuadrado y esta e elevado a menos x al cuadrado, lo sacamos fuera y me queda pues 1. Y aquí pues x por menos 2x pues me queda menos 2x al cuadrado. Ya tengo simplificada nuestra expresión derivada. Lo que vamos a hacer ahora es igualarla a 0 para sacar ese valor de la x. Fijaros que igualamos a 0 y obtenemos esta ecuación de aquí que tenemos que resolver. Fijaros que al igualar a 0 pues tenemos dos opciones, o bien que esto sea igual a 0 y al multiplicar me haya dado 0, o bien que esto sea lo que es igual a 0 y al multiplicar me ha dado 0, porque tenemos el producto de dos funciones, tenemos dos opciones. Entonces, vamos a igualar ambas partes y vamos a ver cuál es la que nos da la solución válida. Vamos a resolver de aquí la ecuación, vamos a despejar la x y fijaros que para despejar la x aplicamos logaritmos neperianos a ambos lados de la expresión para quitar la exponencial. Y fijaros que me quedaría pues logaritmo neperiano de e elevado a menos x al cuadrado igual a logaritmo de 0. Aquí la exponencial del logaritmo se me va y me queda que menos x al cuadrado es igual a logaritmo de 0. Pero cuando vamos a resolver esto de aquí, resulta que eso no tiene valor, eso es menos infinito, no nos da un valor concreto, por tanto no hay solución. No hay ningún valor de x para el cual yo obtenga que esa exponencial es igual a 0. El único valor sería menos infinito, pero eso no es un valor concreto. Por tanto, nos vamos a la otra expresión y nos da que 1 menos 2x al cuadrado es igual a 0. Pues vamos a despejar esa x. Este 1 pasa al otro lado como menos 1, menos y menos se me va, de manera que al final me queda 2x al cuadrado igual a 1. Despejamos la x, este 2 que está multiplicando pasa dividiendo,
me queda x al cuadrado igual a 1/2 y ahora ya para quitar el cuadrado aplicamos raíz y me queda que x es igual a la raíz de 1/2. Ya tenemos ese valor de x. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar si efectivamente ese valor de x igual a la raíz de 1/2 me da un área máxima. Para comprobar lo que vamos a hacer es derivar la derivada, es decir, vamos a obtener la segunda derivada del área. Una vez tengamos esa segunda derivada, lo que vamos a hacer es sustituir ese valor de la x y si al sustituir ese valor de la x me sale negativo, eso significa que ese valor de la x me da un valor máximo del área. Si al sustituir me sale un valor positivo, pues significaría que ese valor de x me da un valor mínimo. Lo que nos interesa es que nos dé negativo porque queremos que ese valor de x nos dé un valor máximo del área. Pues vamos a comprobar y vamos a calcular primeramente esa segunda derivada. Partimos de la primera derivada y lo que tenemos que hacer es volver a derivar esa derivada. Fijaros que también tenemos el producto de dos funciones, pues aplicamos la regla derivación del producto de dos funciones, la derivada primero del primero, la derivada de e elevado a menos x al cuadrado es e elevado a menos x al cuadrado por la derivada de la función, ya hemos dicho que da menos 2x, por la segunda sin derivar, fijaros, la copiamos tal cual, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, fijaros que la derivada de esto sería la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 2x al cuadrado, pues este 2 pasa multiplicando y me quedaría pues menos 4x. Vamos a simplificar, fijaros que lo que vamos a hacer es sacar factor común, es a e elevado a menos x al cuadrado, y al sacar factor común, pues fijaros que me quedaría aquí pues menos 2x por menos 1 me quedaría menos 2x, que lo vamos a agrupar con este menos 4x, menos 2x, menos 4x me da menos 2x, y luego fijaros que aquí me daría menos 2x por menos 2x al cuadrado, menos por menos más, 2 por 2, 4, y luego x por x al cuadrado, pues ese 4x3. Ahora que ya tenemos simplificada nuestra segunda derivada, lo que vamos a hacer es sustituir ese valor de la x y comprobar si nos sale ese valor negativo que queremos. Fijaros que al sustituir me quedaría esto de aquí, lo meto en esa calculadora y fijaros que la exponencial siempre va a ser positiva. Esto de aquí, al ponerlo en la calculadora, me da negativo, positivo por negativo, me da negativo y por tanto eso significa que para este valor de x obtengo un área máxima. Ahora que ya hemos comprobado que para ese valor de x obtengo este área máxima, pues vamos a calcular ese punto m que nos estaban pidiendo y ese área máxima. El valor de la x me ha dado raíz de 1/2 y lo que vamos a hacer ahora para calcular ese valor de m que nos habían pedido pues es sustituir en esa expresión. Fijaros que la x es directamente ese valor de la x y luego la y venía dada por la función e elevado a menos x al cuadrado. Sustituimos ese valor de la x y fijaros lo que nos da, pues la coordenada x sería la raíz de 1/2 que se puede expresar como raíz de 2 partido 2 a racionalizar y luego nos quedaría elevado a menos la raíz de 1/2 al cuadrado, que aquí el cuadrado y la raíz se nos va y nos queda al final elevado a menos 1/2. Fijaros que tenemos aquí una exponencial negativa, la podemos expresar como una exponencial positiva. Fijaros de esta manera, la pasamos a la parte de abajo y nos queda 1 partido e elevado a 1/2, que es lo mismo que raíz de e, ¿vale? Por tanto, el punto que nos estaba pidiendo, el punto para el cual ese área es máxima, sería este de aquí, la coordenada x, raíz de 2 partido 2, y la coordenada y, pues 1 partido la raíz del número e. Ahora, para calcular ese área máxima, pues lo que vamos a hacer es, en la expresión del área, pues lo mismo, sustituir ese valor de la x, sustituimos y fijaros que sería aquí la x, pues ponemos raíz de 1/2 por e, otra vez elevado a esa raíz de 1/2. Aquí lo mismo ocurre, ese cuadrado y esa raíz se anulan, de manera que me queda, pues aquí a racionalizar, pues me queda raíz de 2 partido 2 por e elevado a menos 1/2, que si lo expresamos como potencia positiva, pues al final nos quedaría esto de aquí, lo pasaríamos a la parte de abajo y en forma de raíz, y fijaros que me quedaría al final el área máxima, pues raíz de 2 partido 2 y partido la raíz del número e unidades cuadradas. Y ya tenemos este ejercicio hecho y nos iríamos al siguiente ejercicio.